Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Política y Poder. Una vez más, tenemos el gusto de estar con el ingeniero Mesías Guevara. Él es un gran profesional, no necesita tanta presentación, ya es muy conocido, pero algunos que todavía no lo conocen, él ha sido gobernador regional de Cajamarca, congresista de la República, profesor universitario de diversas universidades, entre las que destaca la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es ingeniero electrónico de profesión y tiene maestría en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UPC, otra, y estudios avanzados de doctorado en la Universidad de Sevilla. Así que gracias por participar en Política y Poder, ingeniero. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Norman. Muchas gracias por la oportunidad y siempre es grato conversar contigo, sobre todo abordar temas de sumo interés que creo y considero que la población cada día tiene que estar mayor informada, porque son temas que impactan directamente en su vida cotidiana. Efectivamente, ingeniero, yo le agradezco usted con su vasta experiencia en gobierno nacional y en el gobierno regional. Evidentemente, le he invitado esta vez para que nos hable un poco sobre el proceso de descentralización, porque creo que es fundamental para poder lograr el desarrollo del país. Leí un artículo suyo también sobre descentralizar para crecer, y me pareció un artículo muy interesante porque va a contracorriente sobre todo de lo que muchos opinólogos de escritorio aquí en Lima, en la capital, opinan y mencionan. Alguna gente de la Sociedad Nacional de Industrias, algunos académicos que simplemente se dedican a mirar cifras del escritorio, pero que no conocen la realidad del Perú profundo, ese Perú distinto al que se conoce aquí en Lima, ese Perú que necesita mucha atención, y es por eso que quiero que nos comente un poco cómo estamos en tema de la descentralización. Hemos avanzado. En el 2002 sabemos que básicamente inició esta etapa última de la descentralización, que ya venía algunos trabajos previos con los CETARs desde los 1980, pero que creo que se dio impulso en el 2002 con la ley de base de la descentralización, y que evidentemente ha tenido, reconfiguró un poco el Estado Nacional, se transfirieron algunas competencias, tanto administrativas y políticas, pero creo que ha quedado muchos temas pendientes en el tintero. Coméntenos cuál es el estado situacional de la descentralización en el Perú y cuáles son los principales problemas y retos que actualmente enfrenta el proceso de descentralización. Bien, mira, en realidad tu pregunta es muy amplia, pero voy a tratar de dividirla durante la conversación que vamos a tener en estos minutos, porque fíjate que en primer lugar es urgente y necesario que nosotros definamos y tengamos en cuenta que el proceso de descentralización es algo que se viene de muchos años atrás. Es decir, en cuanto a su concepción y en cuanto a su anhelo, viene, yo creo, de los albores de la República, incluso mucho antes. ¿Por qué? Porque cada región, cada provincia, son espacios territoriales muy particulares, con características propias, con vivencias propias, con saberes tradicionales incluso muchas veces distintos. Y es por eso que siempre la descentralización constituye lo que es un proceso que debe estar siempre en construcción. Ahora, ¿qué ha ocurrido en los últimos 20 años o 24 años desde que ya se impulsó con mucha efectividad el tema del proceso de descentralización? Han pasado muchas cosas. Hay una palabra clave que creo que nosotros debemos de poner en la mesa. La palabra clave es poder. El poder relacionado con la economía, el poder relacionado con la economía, el poder relacionado con lo que son las decisiones políticas que se toman a nivel nacional y que tienen impacto en las regiones. Esa palabra poder es la que no se quiere descentralizar en realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú concentras todo el poder y no tienes esa capacidad de descentralizar, no le estás dando la oportunidad a las regiones, a las provincias, a los territorios fuera de Lima, para que de esa manera decidan su propio destino histórico. Y por supuesto que ahí han habido muchos devaneos, han habido muchas críticas, han habido muchos retrocesos, y eso es precisamente que incluso hoy el proceso de descentralización es un proceso en construcción. No es un proceso que ya esté consolidado, sino que está en construcción. Y eso es algo que nosotros debemos de poner de entradita en esta conversación que estamos teniendo. Palabra poder y el tema de recentralización, y por lo tanto que el proceso de descentralización es un tema
que está en construcción. Y yo me animaría a poner un tercero. No podemos hablar de fracaso de la descentralización, porque si hablamos de fracaso de la descentralización, estaríamos asumiendo que como Estado en su conjunto hemos fracasado, porque el proceso no es que solamente las provincias o las regiones estemos impulsando y que lo querramos que sea de esa manera, sino que es una decisión colectiva y conjuntamente que se ha hecho con las altas esferas del gobierno a nivel nacional. Excelente, ingeniero, excelente, ingeniero. En este caso, entonces, evidentemente, uno analizando las instituciones regionales y viendo cómo funcionan, vemos que efectivamente no todo se ha descentralizado. Hay muchas instituciones que siguen en paralelo al sistema de descentralización y que tienen que ver sin duda con el tema y la palabra clave de poder que usted ha mencionado. Y es por eso que creo que es importante que se haga la distinción entre la descentralización y la desconcentración, que es un proceso también que el Ejecutivo maneja para poder decir que está presente en las provincias. ¿Por qué, en todo caso, en su juicio, el tema de la descentralización debe ser la prioridad por sobre el tema de la desconcentración de las instituciones? Mira, hay algo que nosotros debemos tener como objetivo. El territorio peruano es amplio, la geografía es agreste y con particularidades y singularidades muy marcadas. La costa, la sierra y la selva. Entonces ahí una de las tareas es hacer que el Estado, donde está ausente, esté presente. Por ejemplo, el Estado, el gobierno nacional, va a tener mucha dificultad para llegar, por ejemplo, a las zonas alejadas, en el caso aquí en Cajamarca, por ejemplo, a los distritos de Tabaconas, a los distritos de Chontalí, a los distritos de Sayique, a los distritos acá de la zona de San José de Lourdes, donde están los hermanos Aguajún, en Pamahuaca, es decir, en todos los distritos. Eso es aquí en Cajamarca, pero si luego te vas a Puno ocurre lo mismo. Allá con Sandia, por ejemplo, que está la entrada hacia la selva, igual pasa con Lampa, con Carabaya, igual pasa en la propia Amazonía, en Loreto, donde ahí lamentablemente seguimos teniendo a nuestra gente abandonada, desamparada, y por lo tanto otros principios claves que tiene que tener la descentralización, bien llevada, por supuesto, es hacer que el Estado de ausente pase a ser un Estado presente. Ahora fíjate que hay que involucrar otro tema. Por ejemplo, cuando los opinólogos dicen que el modelo de descentralización ha fracasado, pero sin embargo defienden el modelo actual, porque ellos miden a la descentralización o a las regiones vía la ejecución presupuestal, vía lo que es anemia, educación y salud. ¿Eso a quién responde? Responde al modelo económico y de gestión que actualmente tiene nuestro país. Y sin embargo, ellos lo defienden. Por lo tanto, ellos caen en una absoluta contradicción. No miran al Estado en su conjunto, sino miran de reojo, no con una visión completa como requiere mirarse el Estado peruano. En este punto, ingeniero, efectivamente el tema de la gestión, evidentemente una gestión para que pueda hacerse con mayor flexibilidad y adecuada quizás a las propias características propias de un territorio, como usted lo señala, sin duda la descentralización fiscal sería un concepto muy necesario. ¿Cómo ha ido en ese tema? Muchos creen que los gobiernos regionales, erróneamente, evidentemente, creen que los gobiernos regionales tienen muchísimo dinero y que no saben gastarlo. Pero lo cierto es, y en todo caso usted corríjame, que la descentralización fiscal en el Perú no se ha dado, en todo caso. ¿Qué nos puede decir sobre ese punto? Bueno, la centralización en el Perú sigue siendo constante. Tú hace un momento también hiciste mención a otra palabra clave, que es la palabra desconcentración, que es muy diferente a lo que es descentralización. El Estado o el gobierno nacional se ha desconcentrado a diversos programas, a través de diversas direcciones. Por ejemplo, en agricultura, de manera paralela tienes a las OPAs, como ellos lo llaman, donde son INIA, es el tema de CERFOR, el tema de SENASA. Ellos están agrorural, están de manera paralela a las direcciones regionales de agricultura. Por lo tanto, ahí que se ha llevado a cabo lo que es un proceso de desconcentración, igual ocurre en educación, igual ocurre
en trabajo, en transportes. Por lo tanto, eso es bueno que también lo pongamos en la mesa diciendo que en este momento lo que está ocurriendo es un proceso de desconcentración y no de descentralización. Y en ese proceso de desconcentración está el tema relacionado con lo que significa la recentralización de muchos programas y no se ha compartido lo que significa la parte en su real dimensión. Ahora, en el tema de la parte fiscal, en este momento los gobiernos regionales no tienen la capacidad de generarse sus recursos propios. Se ha logrado en los últimos años una lucha que viene del 2016, sin embargo nosotros, los 6 gobernadores del periodo 2019-2022, conjuntamente con el Congreso de la República, logramos que se apruebe el Fondo de Compensación Regional, el FONCOR, parecido al FONCOMún. Por lo tanto, ahí se ha hecho un tema relacionado con lo que es la parte de equiparar, de igualar los ingresos que por años hay muchas regiones que no han recibido. Y eso está en función precisamente de lo que es el tema fiscal y tema tributario. Ahí el que ha hecho un buen trabajo, y yo les invito incluso a leerlo, es el documento que ha hecho el Banco Mundial, el cual técnicamente ha servido para que se establezca el FONCOR, es decir, un sustento técnico, y ahí fíjate que la región que ha salido bastante favorecida es nuestra región de Cajamarca, donde incluso por años estuvo muy olvidada, ha habido una injusticia, porque Cajamarca le da mucho al territorio nacional, al país, no solamente en recursos naturales, sino de intelectuales, también de costumbres, historia, y ahí se ha logrado una compensación, que lo cual ya sin lugar a dudas ya entraremos en otro tema, que es la gestión transparente que debe de existir. Pero en estos momentos las regiones no tienen esa capacidad de generar sus propios recursos y solamente basarse en lo que es el canon, sobre canon y sobre todo las transferencias presupuestales que llegan de Lima. Interesante, ingeniero. Entonces, en este punto, la descentralización fiscal recién prácticamente se estaría dando con la última ley respecto al tema de transferencias directas, que entiendo es un porcentaje del IGB que va directamente a los gobiernos regionales, pero que también entiendo que es un porcentaje muy bajo, ¿no? Que no te permite realmente estructurar una cartera de proyectos que estén acordes a las necesidades de tu pueblo, ¿no? En este punto, por ejemplo, en el tema cultura, yo también recuerdo, por ejemplo, cómo es que todos los ingresos que tienen las instituciones como Baños del Inca, por ejemplo, en Cajamarca, o incluso el Cuarto Rescate, no es administrado, sino va directamente al centralismo, ¿no? A Lima, a través de la unidad desconcentrada de cultura. ¿Es correcto eso? Sí, y luego tiene que regresar, va a Lima, y luego ya en función de su presupuesto lo regresan a Cajamarca y a las regiones en general, porque no son unidades ejecutoras tampoco, y algunas sí, en el caso de Lambayeque y La Libertad, entiendo que ahí sí hay unidades ejecutoras en torno a lo que es la cultura, pero Cajamarca no hemos logrado eso todavía, porque eso también depende del Ministerio de Cultura de manera directa. Por lo tanto, ahí también sería interesante hacer que haya unidades ejecutoras a nivel de cultura, a nivel de todas las regiones. Por lo tanto, ahí es cierto lo que tú expresas, pero no solamente ahí, sino en otras actividades donde los recursos se generan, van a Lima y luego regresan a las regiones. Usted, ingeniero, hizo un artículo recientemente que salió en varios medios, descentralizar para crecer. ¿Cómo es que la descentralización ayuda al crecimiento económico en el Perú? ¿O puede ayudar? En primer lugar, cada región debería de tener su propio modelo de desarrollo regional. Hay muchas que pueden coincidir. Por ejemplo, la primera que puede coincidir es en el tema relacionado con lo que es la parte de la gestión pública, que tiene que ser una gestión relacionada con la transparencia, que tiene que estar relacionada con las buenas costumbres, por ejemplo, con la gestión estratégica del desarrollo del talento humano, es decir, manejar una meritocracia y también lo que significa tener un... Se cortó un momento, ingeniero. Vamos a ver, hemos perdido la comunicación. Una burocracia activa de la infraestructura. Se cortó un segundo la comunicación, ingeniero, disculpe. ¿Me copia? Sí, no, es por mi lado ha sido. Entonces se desarrolla lo que es el tema de la infraestructura,
para que esa infraestructura sirva de soporte para el desarrollo económico, para el desarrollo social, el desarrollo sostenible y por supuesto que eso también sirva para mejorar los servicios públicos para nuestros ciudadanos. Ahora, para ello yo siempre, nunca me voy a cansar de plantear y proponer que un eje fundamental para lograr un buen desarrollo regional y nacional está la transformación digital. Y por otro lado, hay que fomentar lo que es la supervisión, fiscalización y la vigilancia ciudadana para que los recursos que llegan a las regiones, ahí también tenemos que tener en cuenta lo que es la parte relacionada con lo que son el tema de lo que es la parte del uso efectivo y transparente de los recursos fondos públicos. Entonces, con eso es un modelo regional que yo propongo para de esa manera lograr que la obra pública se haga. Ahora, tú me preguntas, ¿cuál es el beneficio? El beneficio, sin lugar a dudas, es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos en sus respectivos territorios. Con una... Ahora, tú me dirás ¿qué se requiere para estos temas? Sin lugar a dudas, se requiere un buen liderazgo, se requiere hacer las reformas electorales que permitan que los buenos vecinos y vecinas lleguen a ocupar estos importantes cargos. Es decir, un líder regional, nacional, municipal y provincial debe tener, en mi modo de ver, 3 características fundamentales mínimas: solvencia moral, capacidad profesional y sensibilidad social. Los 3 tienen que darse para desarrollar un liderazgo, para que de esa manera los que lleguen a ocupar estos importantes cargos no vean a la gestión pública como un botín, sino vean con el ánimo y lleguen con el ánimo para servir y no servirse y no malgastar los recursos que llegan. Por lo tanto, es todo un modelo integral que debemos de tener en cuenta los peruanos para sacar adelante no solamente las regiones, sino que recordemos que los distritos suman a las provincias a las regiones, y las regiones constituyen el Perú, y por lo tanto, al final, es un impacto positivo para todos los peruanos. Una de las críticas, ingeniero, que se había hecho al tema de la descentralización es que la base, cómo se organizó, básicamente no fue la más feliz, porque se basó en los departamentos que ya se tenía. O sea, en el tema de fondo era que no se analizó las similitudes, las concurrencias que puedan tener diversas áreas del territorio para diseñar quizás un sistema mucho más armónico, mucho más acorde a las productividades de las zonas. Pero también se criticó mucho básicamente que la ley de base de la descentralización no conversaba con la ley de base de los gobiernos regionales o con la ley de los gobiernos locales, y menos con la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y esto, evidentemente, al ser un tema de ley, necesita necesariamente que pasar por el Ejecutivo y por el Congreso de la República, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un entrampamiento, no hay personas que realmente le estén tomando atención a estos asuntos, y lejos de ello están perdidos en la coyuntura y en las nimiedades atípicas de una verdadera política, ¿no? Ahí, sin lugar a dudas, hay un concepto que siempre debemos tener en cuenta, que es el concepto de la interdependencia. Interdependencia, que significa que el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal deben trabajar de manera sincronizada, a tal punto de que hay muchas normas que hay que corregir y sobre todo esclarecer, pero no burocratizar más, sino facilitarlos. Por ejemplo, la propia ley del gobierno nacional, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, necesita muchos cambios. Y eso tiene que sincronizarse con la ley de base de descentralización, donde también hay que hacer cambios, y por supuesto con la ley orgánica de municipalidades. Estos 3 niveles, que tienen su propia normatividad específica, deben de adecuarse para que trabajen de manera sincronizada, bajo el concepto de la interdependencia, es decir, que tengan su propia autonomía, pero lo cual no significa que sean estancos, sino de estar de manera siempre trabajando de manera sincronizada. Y ahí tenemos que trabajar. Fíjate, eso se refleja en lo que es seguridad ciudadana, se refleja en lo que significa el ordenamiento territorial, significa en los planes educativos, en el tema de salud, donde todos tienen funciones específicas que cumplir, pero no se está dando porque precisamente no hay ese orden normativo y jurídico. Y ahí, sin lugar a dudas, una gran deuda que tiene el Congreso de la República es hacer esta revisión
legal, pero de manera técnica, de manera transparente, de manera profesional y con mucho diálogo, buscando el consenso, para que de esa manera lograr que en lugar de construir un muñeco que esté totalmente desarmado, algo articulado, algo de manera sincronizada. Excelente. Un tema que he visto muy a menudo y vi los informes de OCDE, por ejemplo, que aconsejaban al Perú a no atomizarse más, es decir, le decían básicamente el Estado peruano que actualmente tiene demasiados distritos, demasiadas provincias, que está demasiado atomizado y por lo tanto uno de los pedidos era que no se atomice más, o sea, que no se creen más distritos donde no corresponde, por ejemplo. Pero hemos visto no solamente en este periodo, en el periodo anterior sobre todo, una creación increíble de distritos y básicamente vía proyectos de ley declarativos. La atomización del Estado efectivamente no contribuye a la mejor gestión del gobierno, o es que la descentralización tiene que tener un límite y el límite debe ser técnico y bien verificado por las autoridades pertinentes. En primer lugar, hay que respetar los anhelos de las comunidades, de los distritos, que también ellos quieren seguir convirtiéndose en ciudades más importantes porque luego van a manejar, van a recibir los recursos de los fondos públicos y ahí eso hay que respetar, pero sin embargo también hay que explicar de que ese proceso de la formación, constitución de un distrito tiene que hacerse de manera legal, de manera técnica, de manera transparente, porque hay otros temas que involucran, por ejemplo, fíjate que el tema relacionado con la limitación, desde el punto de vista limítrofe, donde a veces hay comunidades que no quieren pertenecer a ese distrito, pero sin embargo, desde el papel del escritorio los ponen y luego simplemente generan una conflictividad. Y el anhelo que tenían los distritos o los ciudadanos de esos territorios, de esas comarcas que quieren ser distritos, simplemente al final terminan siendo una frustración. Por lo tanto, yo creo que ahí el Congreso o los congresistas, no todos, pero están abusando de la creación de estos distritos por declaración, porque al final simplemente termina como una declaración, no se implementa. Aquí en Cajamarca hay zonas, hay provincias donde hay ya varios distritos creados de manera, digamos, declarativa, pero sin embargo hasta ahora no se constituyen, precisamente por lo que te estoy comentando. Uno de ellos, que es el tema relacionado con los límites geográficos, lo cual simplemente dicen, oye, tú me has puesto en ese distrito, pero yo no quiero estar en tu distrito, que al final se ha creado conflictos sociales. Excelente. Y en las antípodas de lo que acabamos de comentar están, por ejemplo, lo de la Sociedad Nacional de Industrias, que plantean y promueven básicamente, bueno, dicen el Perú está muy atomizado incluso a nivel regional, debemos ir constituyendo las macroregiones. Y con 4 macroregiones en el Perú es más que suficiente, la macroregión norte, centro, sur y oriente, ¿no? ¿Qué perspectiva tiene respecto a ese punto? ¿Cree que es posible? ¿Sería algo recomendable, viable además? Mira, las macroregiones creo que son muy importantes, pero hay que buscar cómo se implementa. Tampoco reducirnos al mínimo, ¿no? Por ejemplo, reducirnos al mínimo de 4 yo creo que no es lo correcto, deberíamos de seguir analizando. Las macroregiones, sin lugar a dudas, tiene que ya ir más allá de un establecimiento legal o normativo. Hay que ir más a la práctica, creo yo. Por ejemplo, la macroregión nororiental, donde hay 8 regiones, donde está Loreto, está San Martín, está Amazonas, está Cajamarca, está La Libertad, está Lambayeque, está Piura y Tumbes. Son 8 regiones que pertenecemos a la macroregión nororiental. Ahora, de punto de vista legal, de punto de vista plebiscitario, si se quiere decir, es decir, consultar a la comunidad, esto de entrada ya va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque hay un concepto regionalista que al final nos lleva a tener una visión separatista y eso es algo que lamentablemente viene de mucho tiempo atrás. Por lo tanto, por ejemplo, los hermanos de Loreto no van a querer pues integrarse integralmente con Cajamarca, por decirte, ¿no? Entonces, ni Cajamarca va a querer ser parte de La Libertad. Por lo tanto, ahí hay un tema que hay que corregir. Ahora, ¿cuál es el camino? Estoy de acuerdo, mira, en primer lugar estoy de acuerdo con que se formen macroregiones, pero no desde el punto de vista de una visión desde Lima, sino territorialmente descentralizado.
¿Cuál es el camino más efectivo para ello? Es hacer proyectos comunes, proyectos de desarrollo comunes. Por ejemplo, esta macrorregión que te estoy mencionando, que es una de las más grandes, sin lugar a dudas deberíamos de establecer el circuito turístico nororiental del Perú. Y en base a eso, desarrollar los vuelos interregionales que ya se viene dando de Chiclayo a Tarapoto, por ejemplo. Pero sería interesante que haya vuelos de Chiclayo a Jaén, a Chiclayo a Cajamarca, que haya vuelos de Cajamarca a Iquitos, que haya vuelos de Cajamarca a Loreto, que haya vuelos de Jaén a Iquitos, de tal manera que eso hay que promoverlo en la práctica. Y de manera prácticamente sencilla y como quien dice los jóvenes no se quieren, vamos a integrarnos más, pero hay que hacerlo a través de proyectos conjuntos, de proyectos comunes y buscar los puntos que nos convergen y no los puntos que nos divergen. Y es ahí, yo creo, fíjate que nos va a llevar a desarrollar, a integrar nuestra integridad vial, aérea, conectividad digital, conectividad eléctrica y también, ¿por qué no? En este caso, en esta macrorregión nororiental, unir la cuenca del Pacífico con la cuenca del Atlántico. Por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos de tener. Sí, en las macrorregiones, pero hay que verlo del punto de los territorios regionales que converjan a través de los puntos comunes, como el caso de proyectos regionales y que nos pueden llevar a una macrorregión para construir ese punto que yo también considero de suma importancia, pero no de arriba hacia abajo, a través de una ley, a través de unas normas que al final nadie le va a hacer caso. Ya se intentó hacer un plebiscito, o se hizo un plebiscito para unir a Piura con Lambayeque, sin embargo, al final el resultado fue negativo. Excelente, ingeniero. Yo le agradezco por su tiempo. En todo caso, sus palabras finales, descentralizar para crecer, sobre todo porque la descentralización, la verdadera descentralización técnica, bien hecha, bien pensada, creo, como usted bien lo ha señalado, sin duda permite que los pueblos más alejados puedan tener desarrollo y puedan lograr sus aspiraciones de integrarse en igualdad de condiciones con las zonas más céntricas y más urbanas, ¿no? Sus palabras finales. Sí, gracias. Mira, en primer lugar, es bueno decirle al pueblo peruano, en general, de que el proceso de descentralización no debe verse como una lucha en regiones. No, lo que tenemos que hacer es construir un círculo virtuoso entre Lima y las regiones, porque fluyan de manera natural lo que son los proyectos, lo que son los proyectos de desarrollo, que fluya de manera natural. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que ver, que la descentralización no es una lucha contra Lima, ni de Lima contra las regiones. Ahí es urgente que construyamos una visión holística o un círculo virtuoso, de tal manera que ambos se complementen. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay que hacer muchas correcciones en el tema de la transparencia. Por ejemplo, se habla del tema de la corrupción, pero es bueno que se diga también que la corrupción no es simplemente para las regiones, sino también para el gobierno nacional. Por lo tanto, ahí tenemos que verlo de manera general. Siempre dicen, no, las regiones son corruptas, los municipios son corruptos. Oye, está bien, hay corrupción, pero también hay en el gobierno nacional. Eso por un lado. Y por otro lado, también tenemos nosotros que seguir apostando por la descentralización, como te dije al inicio de la entrevista, para hacer que el Estado llegue a los lugares más lejanos de nuestro país, que muchas están abandonadas. Y sin lugar a dudas, el proceso de descentralización bien llevado, sin lugar a dudas que va a significar el desarrollo de nuestro país. Hay muchas cosas que hay que trabajar de manera conjunta. Y un saludo cordial para todo el Perú a través de tu persona, de la histórica y hermosa ciudad de Jaén. Muchísimas gracias por la oportunidad de haber conversado contigo. Placer escucharlo, ingeniero, y le comprometo a seguir hablando de estos temas que usted con tanta amabilidad nos permite y a través nuestro, efectivamente, a todos los que nos siguen a través de la red. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga muy buen día allá en Jaén, en la cálida ciudad de Jaén, la ciudad del café y el cacao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muy bien, ha sido con ustedes el ingeniero Mesías Guevara Amacifuero. Muchísimas gracias y a todos los que nos siguen, no olviden dar like o suscribirse a este canal para seguir produciendo este tipo de información útil para el desarrollo del país. Muchas gracias.